Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis de hoy, 16 de octubre del 2016. Este análisis financiero es traído a ustedes gracias a Continental FX y a Trading Academy. Bueno, vamos a empezar a ver cómo nos fue esta semana en relación a lo que proyectamos la semana pasada. Como pueden ver, fallamos en 3, pero atinamos a todos los demás. Aquí normalmente muestro 12, pero en realidad analizamos mucho más que 12. Analizamos como 20 activos. En todo caso, como ustedes pueden ver, el dólar fue el gran ganador de la semana pasada. Sobre todo frente a la libra y al euro, ¿ya? El único que le ganó al dólar fue el dólar canadiense. De ahí los demás todos perdieron frente al dólar, excepto el australiano. El australiano también le fue relativamente bien. Pero en todo caso, tuvimos buenos movimientos la semana pasada. En definitiva, ¿qué pasó la semana pasada? El dólar estadounidense se mantuvo fuerte y dominante la semana pasada, dado que aumentan los temores de la Fed. Ya se está hablando de que hay una probabilidad del 60% de que aumenten los intereses en diciembre. Es muy poco probable que lo hagan ahora en noviembre, porque sería unos pocos días antes de las elecciones y por hablando históricamente nunca lo han hecho, y hay una regla no escrita de que no pueden hacer algún cambio en la economía tan fuerte como una subida o bajada de intereses 8 o 9 días antes de las elecciones. En fin, esta semana tenemos varias noticias claves, como los datos de inflación del Reino Unido y de Estados Unidos. Tenemos los datos de empleo del Reino Unido, de Estados Unidos y de Australia. Tenemos las decisiones de tasas de Canadá y la tan esperada decisión de tasas de la zona euro. Más que la decisión es lo que va a decir Draghi, que es lo que más más atención va a poner el mercado. En Estados Unidos las cifras de ventas minoristas repuntaron en septiembre. Las ventas aumentaron un 0,6% y las ventas core un 0,5%. Esta versión es una buena señal de que los consumidores seguirán apoyando el crecimiento económico durante la segunda mitad del año. Las condiciones de empleo y de crecimiento de los salarios siguen siendo positivas y apoyan el gasto del consumidor. Acuérdense que el consumo interno de Estados Unidos es el 75% del PIB. O sea, mientras que en Estados Unidos el consumidor esté consumiendo, la economía de Estados Unidos va a estar bien. Por otro lado, la confianza del consumidor de Estados Unidos cayó inesperadamente en octubre, en medio de las preocupaciones por las próximas elecciones presidenciales. Las encuestas del consumidor de la Universidad de Michigan disminuyeron a 87,9 desde 91,2 en septiembre, mientras que los analistas esperaban un aumento del 91,9. Ahora la pregunta es, ¿será que continuará esta tendencia mixta? Vamos a ver. La semana pasada el euro y la libra fueron las divisas más débiles, mientras que el dólar canadiense fue el más fuerte debido al petróleo. Las operaciones que recomendé la semana pasada de venta de la libra nos dio una ganancia de 241 pips, mientras que la compra del dólar canadiense nos dio una pérdida de 155 pips. En definitiva, igual terminamos muy positivos. Esta semana tenemos varias noticias de importancia. Si tuviera que elegir un trade para esta semana, vendería el euro dólar y compraría el dólar yen. Siempre operen con un stop loss. Acuérdense que antes de entrar en una posición tienen que decidir cuánto es más o menos lo que estiman que podrían perder. Cuánto es lo que yo, por darles un ejemplo, me mantengo siempre con un stop loss de máximo 0,5% de pérdida. Bueno, y aquí tenemos las noticias de esta semana. Hay varias noticias de importancia. Vamos a ir viéndolas en nuestro análisis de noticias. Básicamente el primero es mañana lunes a las 17:35 hora GMT.
es cuando va a hablar Mario Draghi. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, va a dar una charla en Frankfurt. Él podría proporcionar pistas sobre las decisiones de tasas del Banco Central que van a hacer esta semana. Se espera volatilidad del mercado mientras esté hablando y probablemente perduren por unos minutos. Luego tenemos el martes a las 8:30, horario GMT, los datos de inflación del Reino Unido. La inflación anual del Reino Unido en agosto se mantuvo sin cambios, en el 0,6%. Los precios y tarifas aéreas y de alimentos aumentaron mientras que los precios de habitaciones de hotel disminuyeron. Los economistas esperaban un aumento del 0,7%. Los precios al por menor cayeron a 1,8% desde 1,9% en julio. Los precios de los productos terminaron aumentando un 0,8% frente a un alza de 0,3% en el mes anterior. Los funcionarios de la política monetaria creen que la inflación subirá en los próximos meses, pasando el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra. La inflación del Reino Unido se espera que subirá más alto y que llegará al 0,9 en septiembre. Luego el mismo martes, 4 horas después, a las 12:30 GMT, 8:30 hora de Nueva York, vamos a tener los datos de inflación de Estados Unidos. Los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en agosto. El aumento fue del 0,2% en comparación con una lectura plana en julio. El aumento se produjo en medio de mayores costos de cuidados de salud. En los 12 meses hasta agosto el IPC ganó 1,1% tras haber subido un 0,8% en julio. El IPC subyacente, excluyendo los costos de alimentos y energía, subió un 0,3%, la mayor subida desde febrero, después de haber aumentado un 0,1% en julio. Los economistas esperaban que el IPC creciera un 0,1% y el IPC subyacente un 0,2%. Los economistas pronostican un aumento del 0,3% en el IPC y un aumento del 0,2% en el IPC subyacente en esta ocasión. Luego vamos a tener el miércoles a las 8:30, horario GMT, los datos de empleo de Reino Unido. El número de demandantes de desempleo, o sea, el equivalente a las peticiones de desempleo de Estados Unidos, subió en 2.400, planteando inquietudes en agosto, ya que los resultados del Brexit están recién empezando a mostrarse. El crecimiento de los salarios disminuyó también en agosto y las encuestas evidencian un debilitamiento en el ámbito laboral para los próximos meses. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,9%. Se espera que el número de desempleados crezca a 3.400 en esta ocasión. Luego tenemos el mismo miércoles a las 12:30 los permisos de construcción de Estados Unidos. Los permisos de construcción en Estados Unidos cayeron un 0,4% en agosto a un nivel anual ajustado de 1.139.000 unidades. Los economistas esperaban que esta cifra llegue a 1,17 millones de unidades. El número de permisos en los primeros 8 meses del año se redujeron un 0,8% en comparación con el 2015, pero los permisos unifamiliares aumentaron un 8,4% en lo que va del año. Se espera que el número de permisos aumente a 1,17 millones de unidades en esta ocasión. Luego el mismo miércoles, 1 hora y media después, tenemos la decisión de tasas de Canadá. El Banco Central de Canadá mantuvo las tasas en su reunión de septiembre. No hizo ningún cambio tras una inesperada y fuerte lectura del PIB para el primer trimestre. Los funcionarios de la política monetaria dijeron que las fuerzas positivas en la economía empiezan a pesar más que las negativas. La decisión estuvo en línea con las previsiones del mercado. Sin embargo, algunos economistas afirman que los políticos son más optimistas sobre las perspectivas de crecimiento económico. Luego tenemos 30 minutos después los inventarios de petróleo. Esto también va a afectar al dólar canadiense, porque esto afecta el petróleo. Acuérdense que el petróleo tiene una correlación inversa con el dólar canadiense. La Administración de la Información de Energía de Estados Unidos informó de un aumento de 4,9 millones de barriles en los inventarios existentes durante la semana pasada.
Los datos se mezclaron con una caída de 3,7 millones de barriles de destilados que incluyen diésel, combustible para calefacción y una disminución de 1,9 millones de barriles de gasolina. Los analistas esperaban un aumento menor del 0,4% en las existencias de crudo. A pesar del aumento de las existencias, los economistas señalaron que la acumulación de crudo son comunes en esta época del año, ya que las refinerías estadounidenses entran en mantenimiento justo antes de que empiece el invierno. En Estados Unidos, en el hemisferio norte, ya estamos en otoño y pronto empezará el invierno. Y es cuando más consumo de combustible hay, sobre todo para todo lo que es calefacción, etcétera. Luego pasamos al jueves, a las mismas 12:30 en GMT. Tenemos los datos de empleo de Australia. La tasa de desempleo en agosto se redujo al nivel más bajo en 3 años, llegando a 5,6%, ya que menos personas buscaron trabajo. Los economistas esperaban que la tasa de desempleo se mantuviera en el 5,7%. El descenso se produjo pese a una contracción general de 3.900 trabajos. Se espera que el mercado laboral australiano aumente en 15.200 puestos de trabajo en septiembre y que la tasa de desempleo se mantenga en el 5,7%. Por último, las tres noticias finales de la semana son el día jueves. Tenemos a las 11:45 la esperada noticia de las tasas de interés de la zona euro. El Banco Central Europeo dejó las tasas de interés y la política monetaria sin cambios en septiembre. Mario Draghi, el presidente del Banco Central, señaló que las tasas de interés negativas impuestas en la zona euro tendrán un efecto positivo en los bancos. Draghi reconoció que el Banco Central recortó sus previsiones de crecimiento para el próximo año desde 1,7 a 1,6, diciendo que los riesgos para el crecimiento en la zona euro todavía apuntan a la baja. En todo caso, va a ser interesante porque normalmente en los últimos tiempos Draghi ha sido pura boca, o sea, ha dicho que va a tomar medidas, y al final no las toma. Y cada vez que ha sucedido eso, ha subido el euro. Así que tengan mucho cuidado, no operen con las noticias, no es una buena idea operar con las noticias porque eso ya es, para eso vayan al casino. Eh, Operar con las noticias básicamente es simplemente apostar, ¿ya? Y el trading no es una apuesta, es un oficio, es una carrera seria y donde se hace un análisis exhaustivo para poder bajar la mayor cantidad de posibilidades de pérdida. Bueno, tenemos el día jueves también a las 12:30 el índice de fabricación de la FED de Filadelfia de Estados Unidos. El índice de manufactura de la región de Filadelfia subió en septiembre a 12,8 puntos desde 2 puntos en el mes anterior. La lectura fue mayor a la prevista de 1,1. Las expectativas siguen siendo positivas con una creciente presión al alza en los precios, lo cual es inflacionario, lo cual apoya un alza de tasas. El índice de nuevos pedidos alcanzó 1,4 desde negativo 7,2 en agosto, pero hubo una disminución en la lectura de los envíos. Por otra parte, hubo una fuerte caída en los inventarios. Así que todo esto demuestra que la economía sigue mejorando. Se espera que el índice manufacturero de la región de Filadelfia disminuya a 5,2 en esta ocasión. Y a esa misma hora tenemos las peticiones de desempleo. La semana pasada las solicitudes por primera vez de beneficios de desempleo se mantuvieron sin cambios y por debajo de las expectativas, cayendo a mínimos de 43 años. Esta es la semana número 84 consecutiva en que las peticiones se mantienen por debajo del umbral de las 300.000, lo que indica que las condiciones del mercado laboral siguen fuertes. El promedio móvil de 4 semanas de solicitudes se redujo en 3.500 a 249.250, el nivel más bajo desde noviembre de 1973. Se espera que el número de nuevas solicitudes
lleguen a 251.000 en esta semana. Así que vamos a ver qué sucede. En todo caso, esas son las 11 noticias que yo creo que son las de mayor impacto durante esta semana. Lo mejor es tratar de evitarlas. Mi recomendación siempre es que se salgan media hora antes o 15 minutos antes de la noticia y esperen por lo menos unos 20 a 30 minutos después de la noticia para ver cómo se desarrolla la noticia o cuál es el impacto que le genera al mercado para nuevamente retomar posiciones. Bueno, vamos a ver cómo vemos el mercado específicamente en algunos activos esta semana. Fundamentalmente hablando, en el euro sigo bajista. El euro estuvo dominado en todo momento por el dólar la semana pasada. La pregunta es si esto podrá seguir sucediendo, si podrá seguir cayendo. Lo más destacado de la próxima semana es sin duda la reunión de la decisión de tasas del Banco Central Europeo. En cuanto a los indicadores económicos, las cosas están mejorando. La confianza empresarial y comercial de Alemania superó las expectativas y la confianza de los inversores en toda la zona euro también superó lo previsto. En Estados Unidos las ventas minoristas salieron mixtas, pero las actas de la reunión de la Fed mostraron un creciente impulso para subir las tasas. El euro también sufrió caídas como daño colaterales de la caída de la libra. Mario Draghi aprendió que es difícil superar las expectativas del mercado, pero con bajas expectativas y ahora con el euro en caída, la tendencia actual podría continuar durante otra semana más. Así que definitivamente sigo bajista fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, también soy bajista. Como ustedes pueden ver, la semana pasada tuvimos una caída, una fuerte caída, que adivinen dónde frenó. Frenó justamente en el piso que habíamos dibujado ya durante varias semanas. Ahora la pregunta es, si nosotros logramos, aquí pueden suceder dos cosas, o simplemente seguimos bajando y rompemos este soporte que tenemos aquí, o podríamos retractar un poco como para tomar impulso y volver a bajar. En todo caso, yo sigo siendo bajista. Es muy significativo que hayamos roto este triángulo descendente. Así que yo creo que vamos a seguir bajando. En cuanto a la libra dólar, bueno, esta continuó sus caídas y se dejó caer otros 270 puntos la semana pasada. El par cerró en 1.2174 y hay 10 eventos en el calendario. La verdad que esta semana prácticamente todo es el tema va a ser las noticias de la libra y aunque la principal noticia va a ser la decisión de las tasas de Europa. En Estados Unidos las solicitudes de desempleo superaron las expectativas nuevamente. Las ventas minoristas fueron variadas, pero las actas de las reuniones de la Fed indicaron un alza de tasas en diciembre es una fuerte posibilidad. No hubo grandes lanzamientos en el Reino Unido, estaban todos reservados para esta semana. La libra dólar no se ha recuperado del reciente flash crash y el nerviosismo del Brexit podía empujar a la libra por debajo del nivel simbólico de 1.20 esta semana. La economía de Estados Unidos sigue mejorando, impulsada por un mercado laboral espectacular. Actualmente hay un 60% de probabilidades de un alza de tasas en diciembre, según los mercados. Y mientras que el Banco de Inglaterra se apresta para movimientos en la dirección opuesta, o sea, con un recorte de tasa probablemente el próximo mes. Por lo tanto, esta divergencia monetaria sigue favoreciendo a la moneda estadounidense. Así que sigo bajista en la libra dólar. Técnicamente hablando, también sigo bajista, aunque tenemos lo que llamamos nosotros una vela interna en el tema semanal. Así que no me extrañaría tener una retracción para luego seguir bajando. Ahora, si rompemos el mínimo de la semana pasada, entonces lo más probable es que siga bajando fuertemente. En cuanto al dólar yen, este registró fuertes ganancias por segunda semana consecutiva, cerrando en 104. Y hay solo dos eventos esta semana. El gobernador del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que era poco probable que el banco cumpla sus objetivos
o meta de inflación antes del 2018, pero no tienen planes de cambiar su programa de flexibilización. Con el Banco de Japón reconociendo que la flexibilización monetaria va a continuar, el yen podría continuar debilitándose. Los números de Estados Unidos siguen siendo en general positivos y hay una creciente especulación de un alza de tasas en diciembre. Así que todo esto es alcista para el dólar. Así que sigo alcista, fundamentalmente hablando, en el dólar yen. Técnicamente hablando, pues finalmente rompimos esta línea de tendencia bajista, y la semana pasada estuvimos poniendo a prueba el nivel de 105. Parecería que estamos listos para consolidar un rato y tomar impulso para volver a subir. En todo caso, si es que somos capaces de romper 106, estoy dispuesto a empezar a comprar y quedarme adentro, ya que formaría una señal muy alcista en mi opinión, y con esto no tengo ningún interés de vender. Así que estamos alcistas y estamos alcistas a largo plazo una vez que rompamos 106. El dólar australiano. En este sigo bajista. El dólar australiano terminó casi sin cambios para la semana, mientras que el par cerró la semana justo por encima del nivel de 0,76. Los puntos destacados de esta semana son las actas del Banco Central y el cambio laboral. En Australia la confianza empresarial mejoró 6 puntos, lo que apunta a una mayor confianza de las empresas en la economía. La economía de Estados Unidos sigue mejorando, impulsada por un mercado laboral al rojo vivo. Con un alza de tasas en diciembre, la divergencia monetaria sigue favoreciendo al dólar estadounidense. Así que sigo siendo bajista. En cuanto al lado técnico, soy bajista, sigo bajista, aunque como ustedes pueden ver tenemos básicamente la misma formación que el euro dólar, solo que todavía no hemos roto este triángulo descendiente. Así que en general estoy bajista, pero la semana pasada terminamos formando un martillo, lo que me diría que probablemente va a intentar subir. Tenemos que tener mucho ojo donde tenemos la línea de tendencia bajista, que debería respetarla si es que subimos para luego volver a bajar. Yo estoy más a favor de una bajada, sin embargo yo creo que aquí vamos a tener una pequeña subida para luego bajar nuevamente. Y no es hasta que rompamos decididamente este triángulo que tomaría posiciones de más largo plazo. En cuanto al dólar neozelandés, también soy bajista fundamentalmente hablando. El dólar de Nueva Zelanda fue incapaz de soportar la fortaleza del dólar y extendió sus caídas esta semana. El kiwi se enfrenta con la subasta de la leche esta semana, así como las cifras trimestrales de inflación. Los datos de Nueva Zelanda fueron relativamente optimistas, pero esto no ayudó a que el dólar neozelandés perdiera terreno frente al dólar. El dólar sigue siendo dominante, solo excelentes datos de Nueva Zelanda podrían ayudar al kiwi ahora. Si los datos de la leche salen muy buenos, si sube el precio de la leche, podríamos ver alzas del dólar neozelandés. Si no, lo más probable es que veamos bajas. Y si el precio de la leche bajó, con mayor fuerza. Técnicamente hablando, también soy bajista. Como ustedes pueden ver, estamos también en un triángulo descendente. Tendríamos que romper esta línea de tendencia alcista verde, pero también tendríamos que romper el piso de este gráfico, que es en 0,72 aproximadamente. Así que tendríamos que romper, en 0,69 aproximadamente. Tendríamos que romper esto con fuerza como para seguir seguir vendiendo. El dólar canadiense se recuperó la semana pasada. El dólar canadiense cayó 120 puntos y el par cerró en 1.3127. Es una semana bastante ocupada con el lanzamiento de las ventas minoristas, el IPC y la decisión de las tasas de intereses. No hubo grandes lanzamientos de Canadá la semana pasada.
La economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte y con un alza de las tasas en diciembre, la divergencia monetaria sigue favoreciendo al dólar estadounidense. Al mismo tiempo, los precios del petróleo se han estado moviendo bruscamente y el dólar canadiense podría recibir un impulso si esta tendencia continúa. Yo creo que va a bajar el petróleo, ya vamos a llegar al petróleo, pero en todo caso, yo sigo siendo alcista en el dólar canadiense en cuanto a lo que se refiere a fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando también, como ustedes pueden ver, básicamente podríamos bajar, pero el 1.30 básicamente es el piso en este mercado ahora. Y si baja simplemente sería una oportunidad para comprar a precio más bajo. Pero no veo ninguna posibilidad de que baje fuertemente. En cuanto al oro, el oro estuvo tranquilo durante el transcurso de la semana pasada y se mantuvo rebotando justo por encima del nivel de 1240. Como ustedes pueden ver, esto es una vela interna, así que yo esperaría ver si es que el mercado rompe, pensaría en ser alcista aquí. Yo creo que el mercado está buscando tomar impulso para seguir subiendo. En todo caso, si rompemos el máximo de la semana pasada, no dudaría en comprar. Y si rompemos el mínimo de la semana antepasada, probablemente llegaríamos a los niveles de 1200, que es el piso de este mercado. Así que yo diría que podríamos ver una buena cantidad de volatilidad en este mercado. Sigo siendo alcista a pesar de la bajada que tuvimos. En cuanto al petróleo, el petróleo inicialmente trató de subir durante el transcurso de la semana, pero encontró demasiada resistencia en el nivel de $52 y devolvió gran parte de lo que había subido. Debido a esto formamos una estrella fugaz y esto nos sugiere que podríamos ver retracciones o retrocesos o directamente podríamos caer significativamente. Después de todo, el nivel de 52 ha sido muy resistente y siendo este el caso, siento que el mercado va a probablemente querer volver a los niveles de 44. Así que soy bajista. Y si se da esto, pues obviamente en el dólar canadiense se daría las alzas. En cuanto al índice del dólar, este subió con fuerza en el transcurso de la semana pasada, terminamos con una vela muy alcista, por lo que si rompemos el máximo de la semana, podríamos seguir subiendo o podríamos seguir comprando. Asimismo, podríamos tener una retracción que solo serviría como una oportunidad de compra a mejor precio. Sigo siendo alcista. En cuanto al cobre, el cobre cayó fuertemente por segunda semana consecutiva, casi llegando a la línea de tendencia alcista. Estamos llegando a la parte inferior del triángulo descendiente, por lo que no me extrañaría un rebote. Si llegamos a romper la línea verde, la línea de tendencia, la caída sería mucho más fuerte. En cuanto al Dow, el Dow subió y bajó fuertemente durante el transcurso de la semana, formando una vela bastante neutral. Parece ser que el nivel de 18.000 es el piso en este mercado. Creo que el mercado va a buscar llegar a alcanzar el nivel de 20.000, pero va a tomar algo de tiempo. Este es un mercado muy alcista, así que sigo siendo alcista. El S&P 500 hizo exactamente lo mismo que el Dow, subió y bajó durante el transcurso de la semana, aunque terminó con una vela ligeramente negativa. Siendo este el caso, parece que el nivel de 2100 debería seguir siendo el piso y creo que con el tiempo vamos a ir mucho más alto. Con el tiempo deberíamos continuar no solo los máximos, sino aún más alto, tal vez niveles del 2250. No tengo ningún interés en la venta. Este es un mercado que parece que está construyendo un poco de impulso para romper la resistencia y seguir subiendo. El DAX, el índice alemán, también soy alcista. Este cayó inicialmente en el transcurso de la semana, pero encontró apoyo en el nivel de 10.400 para cambiar las cosas y darse la vuelta y formar una vela ligeramente positiva. El nivel de 10.800 sigue siendo muy resistente y como resultado siento que si el mercado rompe por encima de ahí,
sería una oportunidad de compra a largo plazo. Los retrocesos deben seguir atrayendo a los compradores y siento que es solo cuestión de tiempo antes que finalmente obtengamos el impulso suficiente para romper nuevamente al alza. Y por último, el Nikkei subió y bajó durante el transcurso de la semana, formando una vela bastante positiva. Parece que el nivel de 17.000 continuará siendo resistente y si logramos romper por encima de ahí, es probable que el mercado se moverá más en una perspectiva a más largo plazo. Los retrocesos deben seguir apoyando y como resultado, si cae, buscaría una vela de apoyo para comprar. No tengo interés alguno en vender el Nikkei 225, parece que estamos tratando de crear un impulso al alza. Acuérdense que el Nikkei tiene una relación, una correlación con el dólar yen. Si sube el Nikkei, también va a subir el dólar yen. Así que ojo con eso. Por último, aquí tenemos el promedio de movimiento de pips de promedio diario de los pares de mayor movimiento de la semana, de las últimas 4 semanas que terminaron el viernes pasado. Así que tenemos buenas oportunidades aquí de movimientos, así que podemos aprovecharlas. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos todos los domingos. Acuérdense de probar nuestro broker Continental FX. Somos considerados el mejor broker de Latinoamérica según International Finance Magazine, según World Finance Magazine. Así que vengan a averiguar por qué. No tenemos ninguna intervención humana. Somos un broker STP-SN. No tenemos mesa de dinero, etc. Así que vengan a probarnos y verán las diferencias. También tenemos lo que llamamos CFX Social, que es nuestro social trading, donde ustedes pueden seguir a miles de traders exitosos, ver sus historiales, seguirlos y por último copiar las operaciones que hacen. Bueno, les agradezco asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo. Espero que tengan una excelente semana. Si quieren llamar, llámennos, visítennos o escríbanos. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.